superamos el problema técnico. Bueno, la verdad que cuando Ángel me planteó, yo dije, "Ay, es una felicidad para mí volver cerca de las viñas, volver donde hay una bodega, volver donde hay producción, porque es lo que decidí en mi vida, ¿no? Es decir, muchas cosas, cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, sobre todo esto, es decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Muchas cosas nos llevan, ¿no? Pero otra es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Y yo a los 13 años decidí que iba a ir al Liceo Agrícola y Enológico porque me gustaba estar acá en el verde, cerca del contacto con la naturaleza. Después decidí que iba a ser ingeniera agrónoma y disfruté muchísimo mi profesión como ingeniera agrónoma. Así es que es verdad, lo conocí a Ángel allá cuando yo trabajaba en Bodega Bianchi, como muchas de ustedes, casi todas son gente que trabaja acá, ¿cierto? Algunas, otras no. Bueno, las que se quedaron, muchas gracias porque sé que han tenido un largo día de trabajo y el resto también, por darnos este espacio y por permitirnos tal vez intercambiar, reflexionar, compartir experiencias y tal vez crecer entre todas porque creo que esto... ya lo veo al flaco Simeonato que fue compañero mío de la secundaria y que trabaja acá. Y que lo quiero muchísimo, además, a él y a Marilyn, su mujer, que también fue compañera mía de la facultad. Digo, bueno, esto se los cuento porque nos humaniza también, nos pone en el lugar de todas, ¿no? Ustedes saben que, bueno, que yo también un poco lo voy a hacer un poquito más corto que Luis, pero me parece bien cómo empezó él con las introducciones personales, porque saber de dónde venimos a veces nos acerca a realidades, porque nos hace comparables y decir, bueno, entender un poquito más la realidad de cada uno. Yo tuve unos padres maravillosos, mi papá fue médico, mi mamá fue actriz, mi papá la parte racional, mi papá la parte pasión. Tengo 8 hermanos, no todos de la misma madre. Tengo 4 hermanas de una misma madre. Así que me crié en un ambiente absolutamente femenino. O sea, conviví con mis hermanas en un ambiente femenino. Y sin embargo, fíjense, mis padres eran de Buenos Aires y siempre me impulsaron, siempre nos impulsaron a tener una mirada del desafío personal, de cuáles iban a ser nuestras metas. Primero, darnos la oportunidad, ¿no? A pesar de ser muy sacrificados en su estudio, en su trabajo, en el día a día, no era una familia sino austera que tenía que pelear la diaria. Fui a escuelas públicas, pero eso nos permitió valorar día a día de saber que mis padres no nos iban a dejar ninguna herencia, sino 2 manos fuertes y una cabeza formada para enfrentar la vida, ¿no? Y esto fue lo que siempre nos inculcaron. Mi papá desde la razón, mi mamá desde la pasión, porque esa era la combinación armoniosa y maravillosa que yo tuve en mi formación. Y, y yo estoy tan agradecida de ellos, que fue cuando me hicieron la primera pregunta, lo dije, porque ellos también son productos del esfuerzo como de los abuelos de Luis, de gente inmigrante, de madres solas, de una bisabuela que se tuvo que poner una cocina para poder alimentar a sus hijos porque también falleció su marido. Y son esfuerzos de vida y esfuerzos de lucha personal donde todos encontramos espacios comunes, pero nos hacen ser lo que somos hoy. Yo estudié con dedicación, con esfuerzo, como muchas de ustedes que están aquí y posiblemente estén haciendo trabajos profesionales o no, o simplemente dedicándose a las tareas de la casa, lo que hayan optado como decisión de vida. Espero que todas y todos hayan podido optar porque es lo mejor. Pero fundamentalmente también me preguntaban y me decían, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿No? Es decir, ¿cómo llegaste a ser la vicegobernadora de la provincia? Lo mío fue muy casual. En algún momento yo tenía 3 hijas, era jefa de hogar ya en ese momento, sostenía mi hogar. Mis hijas eran chicas, la más chica tenía 8 y la otra, la más grande, tenía 15. Y a alguien se le ocurrió que yo podía ser ministra de Economía por mi trayectoria en lo privado.
porque decían, bueno, es como, ¿ustedes se acuerdan de Beatriz Nofal? Bueno, decían, es como la Beatriz Nofal, pero chacarera. Esa es la definición que dio Gabriel Fidel, que era el ministro de Economía que me antecedía a mí. Bueno, se le ocurrió presentarme así, es verdad, al ingeniero Cobos, y Cobos quería paridad en el gabinete, quería igual cantidad de hombres que de mujeres, quería gente independiente, y necesitaba a alguien del sur, porque decía bueno, que el sur era un distrito flojo y que necesitaba a alguien que más o menos, aunque no fuera de la parte pública, tuviera alguna imagen positiva o pudiera hacer una buena elección en el sur, o complementar las acciones futuras en el sur. Y bueno, y yo parece que le llené ese conjunto vacío. Y nos sentamos como dos buenos ingenieros que no nos conocíamos y 15 minutos duró, 15 no más esa decisión. Y entonces nos sentamos en un café enfrente de su estudio y me dice, ¿vos qué querés hacer? Y yo me formé para trabajar en desarrollo, pero en desarrollo integral. Y yo no quiero el crecimiento de la economía. Yo fundamentalmente quiero mirar las variables sociales. Teníamos 53% de pobreza y 17% de desempleo. La había palpado, vivido, desde todos los ángulos posibles en el ámbito rural. Y sinceramente estaba muy consternada con eso y me había formado con un gran maestro que era el ingeniero Tacchini, que me dio muchas libertades en mi formación profesional. Y en esas áreas, más allá de la producción específica, de ir a la finca, de llevar los viñedos, de planificar los cultivos, de llevar cosechadores y todas las tareas que hace un ingeniero, o una ingeniera en este caso. Y la verdad es que para mí era casi un salto al vacío. Era un salto al vacío porque yo tenía 3 hijas muy chicas. ¿Y qué decisión tomé? Yo dije, bueno, ¿quién lo puede hacer si no lo hago yo? Como para más o menos tener una referencia, o sea, ¿cuál es el otro candidato? Bueno, entonces dije, bueno, si lo puede hacer él, lo puedo hacer yo, porque sabía quién era, sus orígenes, su formación. Y yo digo, no me sentía tan distante, no sentía que podía haber una brecha en la solución. Y después, la otra cuestión que pensé, por eso yo digo que mis hijas son tan importantes para mí en mi vida, la otra cuestión que pensé es, quiero darles a mis hijas un porvenir, oportunidades. No estábamos pasando una buena situación anímica y toda mi familia estaba acá. Mis hermanas, mis padres, que ya no están. Y entonces yo digo, las tengo que llegar a un lugar que las rodeen de afecto, podamos tener más contención, porque estaba muy sola en San Rafael. Y yo dije, me voy al ministerio. Y la verdad que no tenía ni la más mínima idea de lo que se trataba la gestión pública, porque nunca había estado en gestión pública. O sea, no sabía ni lo que era un expediente, sinceramente. Entonces dije, bueno, cuando me senté con Cobos me dijo, ¿qué querés? Que no me pongan a nadie primero. Yo decido el personal, yo decido la gente, porque con ese criterio que yo venía de administrar empresas o demás, quien asume la responsabilidad tiene que tener la autoridad para poder elegir su equipo. Entonces, bueno, yo no quería, yo asumía una gran responsabilidad, pero además ponía en juego mi vida personal, la de mis hijas, trasladándome a Mendoza, y me parecía que por lo menos si iba a asumir ese desafío, yo estaba dispuesta a volverme a mi casa. O sea, yo si no imponía condiciones de entrada, la cosa posiblemente me hubiera llevado puesta. O sea, no hubiera podido tener el dominio que se necesitaba para asumir un cargo que era un cargo difícil, el del Ministerio de Economía, en un contexto difícil. Y bueno, fue, digamos, decirme sí. Bueno, el organigrama está bastante libre, porque siempre en política no se crean que es tan fácil lograr eso. Y después le dije, y quiero el mejor abogado de la Casa de Gobierno, porque no sé nada de derecho administrativo, por lo tanto seguramente me voy a atropellar absolutamente todo y no quiero ir presa. Digo, porque no sé qué es, o sea, hay límites para la administración pública que no son los mismos con los que uno trabaja en el sector privado.
Es decir, los mecanismos de contratación, de licitación, son mecanismos complejos, con autorizaciones diversas. Entonces yo dije, quiero el mejor abogado. Y por supuesto tuve el mejor abogado de la Casa de Gobierno, que era el que estaba en el 4º piso, y yo me lo bajé al 6º, me lo subí al 6º, y para mí fue como el ángel guardián, porque me iba respaldando en todas las decisiones. Porque los funcionarios nos lo debemos a la norma, pero yo la norma muy bien no la conocía, les debo decir. Pero bueno, allí encontré coequiper maravillosos. Primero un excelente equipo, planificación, organización, todos concurso, por supuesto, capacitarse para la acción. Pero mis coequiper fueron, bueno, gente como Ángel, toda la gente que estaba parada en la realidad de los problemas, toda la gente del sector productivo. Y el principal desafío fue decirle al gabinete en algún momento, miren, yo voy a hacer foros de producción. No, porque nos van a llenar de demandas, no vamos a poder atajar, no tenemos un peso, tenemos 53% de pobreza, venimos de crecimiento. Y yo les digo, miren, esto no se puede trabajar si no es con la mirada complementaria público-privada para poder salir adelante. Y así empezamos a trabajar, trabajamos con el sector privado, armamos los planes estratégicos. Resumen, 17% de pobreza, llegamos a 3%, y de desempleo, y 53% de pobreza, 19%, y creo que esos fueron por lo menos, digamos, un respiro para mí, si bien todavía no terminábamos toda la tarea en cuanto a la vulnerabilidad, a la marginación. Eso me fue catapultando después políticamente, o sea que mi vida política tiene un origen bastante sui generis. Por lo tanto, siempre he sido un bicho muy raro dentro de la política y bastante incomprensible para el sistema. O sea que además de ser mujer, que no es fácil, en el sistema político en sí, o sea, dentro de los marcos de los partidos y las dirigencias, creo que mi trayectoria, mi experiencia o tal vez mi mirada distinta a veces me hace un bicho raro en cualquier contexto. Y yo ahora quiero hablar, ya que me presenté así, para que sepan cómo llegué y por qué estoy aquí y por qué tal vez llegué a la vicegobernación, porque es, en definitiva, el resumen de esto es animarse a veces a tomar los desafíos, a confiar, y a confiar en que uno cuando asume una responsabilidad no tiene todas las respuestas en la mano, sino que hay gente que también coopera, hace con uno, y que armar esos sistemas colaborativos de trabajo e interdisciplinarios con todas las miradas es lo que nos fortalece. Y lo otro, la prensa, que me marcó muchísimos errores, y gracias a Dios esos errores tenían que encontrar una solución, o gracias a nuestro esfuerzo, digamos. Siempre, tal vez por un alto nivel de exigencia y de sentido de responsabilidad que me inculcaron también desde muy chica, o lo agarré yo solita, no sé. Pero digo que siempre me parecía mucho más rico cuando me hacían una crítica que cuando me tiraran algún mimo, porque yo decía, bueno, el mimo no me sirve para mucho porque está todo bien. Bueno, pero lo que está bien, ¿Qué hay que solucionar? O tal vez mi cabeza de ingeniera, problema-solución, me estimulan más los problemas que ya la solución ya es una cuestión lograda, ¿no? Entonces, bueno, esa mirada crítica de saber mirar los problemas me parece que también fue interesante. Y ahora yo quiero, me plantearon, bueno, ¿cuáles son los desafíos hacia futuro? ¿Qué desafíos tenemos como mujeres en este nuevo milenio? ¿Y cómo nos encontramos frente a esos desafíos? ¿Y los entendemos? ¿Y entendemos por qué a veces, a pesar de la aspiración de igualdad, vivimos en algunas cuestiones que no nos permiten captar las oportunidades? Entonces, yo ahí digo, hay que ubicarse en el mundo que estamos. Estamos en un mundo maravilloso, es un mundo súper desafiante. Estamos en este milenio nuevo que estamos estrenando.
Bueno, y veo caritas jóvenes y digo, bueno, yo no lo voy a terminar, ustedes van a llegar más cerca de terminarlo. Y pienso todo lo que se ha trabajado a lo largo del mundo para llegar a este contexto donde estamos. Pero este contexto es un contexto global, donde estamos súper vinculados, donde las experiencias se viralizan y se comparten, porque hay un sistema de tecnologías que nos transversalizan, ¿cierto? La comunicación, las experiencias. Y ese contexto es maravilloso desde muchos puntos de vista, porque yo digo, ¿cuántas cosas vamos aprendiendo de las experiencias de otro a una velocidad? Imagínense que de la primera revolución industrial en 1750 a la segunda, que fue más o menos 1850, 1860, 100 años. De la segunda a la tercera, que se considera que es alrededor del 2006, con el advenimiento de Internet de manera masiva, bueno, un poquito más de 100 años. Y de la tercera a la cuarta, que casi el hito es en el 2014, con la confluencia de la tecnología, unos poquitos años. O sea que la velocidad de los cambios es impresionante. Las nuevas formas de hacer, las nuevas formas de comunicarnos, las nuevas formas de producción son infinitas y casi son inimaginables. Y requieren de la inteligencia de cada uno de ustedes, de la aptitud y de la actitud de cada uno de ustedes para poder aprovecharlas. Y no hay que menospreciar a ninguna, porque yo digo, ya no se habla más de la economía industrial de base como fuente generadora de empleo, no, se habla de la economía de las emociones. Y ahí el teatro, nuestro acervo cultural, las cosas que llevamos adentro, las vivencias del corazón, a veces son cosas que se transmiten y que se transforman en valores culturales, como la música, bueno, que son las nuevas formas de conectarnos también con la actividad económica y con la posibilidad de autogestión de un empleo digno. Y no solo eso, pensemos en la economía del conocimiento y los límites que todavía no hemos explorado. Yo le comentaba recién y se lo sugiero, les sugiero que, no sé si les sirve que yo me dé vuelta o que vaya hablando, pero bueno, pero digo para que podamos ir. Yo se lo sugiero, hay un libro que se llama Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Es un libro reciente, pero él es un periodista argentino, bueno, pues se formó en Estados Unidos, está en la CNN y salió a entrevistar a todos los grandes innovadores del mundo. Al que hizo los drones, bueno, a los que hicieron, porque son ecosistemas colaborativos que van dando estas nuevas formas de inventar y de producir. Pero al que hizo las impresoras 3D, que van a revolucionar el mundo. Tal vez dentro de poco, en su casa, ustedes tengan una impresora 3D, tengan los materiales, alguien les mande y puedan hacer el jarrito para o la olla, no sé lo que necesitemos para cocinar o para lo que sea, ¿no? Es decir, este es el mundo que viene. Tal vez una silla podemos hacer si somos. Habrá que poner la creatividad individual para poder desempeñar este tipo de habilidades. Pero digo, ese es el mundo en el que estamos. O el cocinero que inventó la cocina, o sea, en realidad la cocina peruana es ancestral, pero digo que puso en valor la cocina peruana con un valor social de inclusión social efectiva y real, a partir de sociabilizar las recetas. Porque él dijo, ¿de qué me sirve que yo maneje las recetas? Él era, bueno, no le voy a contar mucho la historia porque se va a hacer muy largo, pero él empezó a compartir abiertamente y le decían, ¿por qué vas a sociabilizar las recetas? Y porque yo necesito que nosotros forjemos entre todos una identidad con la gastronomía peruana para poder exportar este conocimiento que tenemos, pero sobre todo para recibir turismo y para abrir un montón de restaurantes peruanos en todo el mundo. Bueno, hoy el segundo atractivo turístico de Perú es la cocina.
Y están con su planteo y dicen, o sea que imagínense el mundo infinito de oportunidades. Tendría 1000 ejemplos para contarles de gente que he estado escuchando en la legislatura que está pensando en cosas innovadoras. Y ahora voy a esto. Este es el mundo. Estos son los desafíos, estas son las maravillas. Pero así también, como tenemos estas inmensas oportunidades, tenemos problemas. Zygmunt Bauman decía que las regiones, las ciudades, son como los basureros donde caen todos los problemas y los residuos, ¿cierto?, del mundo globalizado. Porque hay una crisis financiera y el desempleo golpea la puerta de las casas de nuestros vecinos y de nuestra propia, porque, y tal vez no hay capacidad dentro del Estado mismo para resolverlo, porque no tienen las herramientas para resolverlo. Entonces se empieza a generar como un descontento también de la sociedad con sus dirigentes. Esos problemas no son problemas menores, porque no estamos a la altura de las circunstancias, lo digo desde el Estado, a veces de resolver un problema de esa magnitud. Y entonces después nos llevaba a decir que los problemas tienen que resolverse con la mirada de todos y de todas. O sea que cada uno es un actor dinámico de esta sociedad que está viendo parte del problema. Entonces, que la única manera de poder resolverlo es juntando la palabra globalización con lo local, la glocalización. Pero esto significaba empoderar a la ciudadanía para trabajar mancomunadamente con el Estado, para poder dar respuestas a los principales problemas que viven nuestros vecinos, pero que vienen de allá arriba, de ese mundo global que es ingobernable por ahora, que lo que por lo menos ha hecho es fijar a través de un consenso de Naciones Unidas los objetivos del desarrollo sostenible, donde nos tenemos que poner de acuerdo a todos en 17 objetivos y que tenemos que tratar de llevar a la práctica. Pero digo, frente a esto, ¿cómo estamos las mujeres para asumir esos retos? Para tomar esas oportunidades, pero para también sumar a aportar en esos resolución de problemas. Yo digo que el que vive el problema es el que mejor lo ve. Cuando yo era ingeniera agrónoma, yo sabía que 1 metro cuadrado de área foliar me producía tanta capacidad de fotosíntesis, tanta azúcar y que tenía que dejar tantas yemas. Y después llegaba ahí, estaba el podador y me decía, pero Laura, o ingeniera, puedo hacer esto. Entonces era una combinación de lo que él podía y lo que yo sabía, ¿cierto? Y la verdad que yo decía, cuando era agrónoma, que yo tenía tantos dones, era don Carrasco, don Navarro, porque todos me ayudaban a solucionar los problemas. Bueno, de esta manera creo que nos tenemos que pensar. Y cada una de ustedes, cada uno de ustedes es valioso en este contexto global y en estos desafíos de este nuevo milenio, que yo al menos lo alcanzo a dimensionar así. Ahora, bueno, este es el contexto, pero ¿cómo estamos las mujeres? A veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué sentimos que estamos jugando en la cancha de otro? Jugamos, yo digo, de visitante, Luis. Porque la cancha la marcaron de una determinada manera. Vélez Sarsfield, o sea, hay que analizar lo que está instituido. Vélez Sarsfield en 1868 redacta el Código Civil y Comercial de la Nación, 4000 artículos. Toda la parte de la concepción de familia se basaba en tener una sola autoridad, porque él decía que por el bien de la familia no podía haber 2 autoridades. Entonces, a las mujeres casadas las declaran incapaces de hecho. O sea, civilmente las mujeres eran incapaces. Esta es la realidad que hemos vivido, y no es que la hemos vivido en 1868. Esto se fue modificando de a poquito, de a poco, en 1926, algunos derechos se le otorgaron a las mujeres, sobre todo, bueno, Vélez Sarsfield fue de avanzada para las épocas, les quiero decir, porque por lo menos consideró que las mujeres tenían condiciones para heredar igual que sus hermanos varones, porque antes ni siquiera eso heredaban.
y declaró capaces a las mujeres solteras, pero no las casadas porque el régimen familiar requería de una autoridad. Entonces, por eso nos pasan las cosas que nos pasan, porque hubo un sistema que se instituyó como norma, donde estableció un régimen de principios, donde se dividieron claramente los roles y se fijó un principio de autoridad. Y nosotros lo asumimos. Bueno, en el 1800 las mujeres eran las madres de la patria y los hombres iban a guerrear para conquistar el territorio. Pero en el 1900 lo que pasó es que nos incorporaron como fuerza laboral, porque la revolución industrial ya demandaba fabriqueras, demandaba gente, porque crecía el Estado y se formaba el Estado para la administración. Las docentes, que eran mujeres y tampoco eran trabajos remunerados. Entonces yo, ese 1900 que arranca, yo digo, Virginia Woolf escribió un libro, ella es de 1880, lo escribió a principios del 1900, y decía que a las mujeres les tenían que dar un cuarto propio, 500 libras al mes. Porque decían que no tenían sus espacios para poder producir, que lo único, literariamente hablando, que lo único que podían producir eran novelas porque era lo que podían hacer en la sala común donde era su espacio. Porque no podían entrar a la biblioteca ni tampoco se podían ir a formar a la escuela. O sea, no, mi bisabuela, tu bisabuela, no debe haber tenido primaria. O sea, mi bisabuela no. Mi abuela, que nació en 1900, creo que tuvo segundo grado y era brillante. Pero digo, esta era la realidad. Y esa realidad ha ido cambiando. Ha ido cambiando en 1900, grábense esto, pues, 68, recién las mujeres fuimos capaces de hecho. ¿Ah? Recién ahí se modificó el Código Civil para darnos capacidades a las mujeres casadas. Pero no todas, patrimoniales solamente, es decir, poder administrar los bienes. Recién en 1885 se nos otorga la posibilidad de la patria potestad o de la curatela, o sea, cuando había alguna persona enferma, nosotras podíamos cuidarlo. O sea, además en 1887 se nos permitió en la ley de nombre que no fuéramos mujeres de, podíamos ponernos nuestro apellido, continuar con nuestro apellido. Entonces, ha sido una cultura que ha estado instituida, pero era, o sea, yo digo, bueno, no es una queja ni nada por el estilo, era la realidad, como habrá sido la realidad de las... Bueno, nuestra realidad ahora es la del 2000. En el 2000, ¿dónde estamos? Bueno, estamos equiparadas totalmente en derechos civiles a partir de la nueva sanción del Código Civil y Comercial en el 2015. Ya es verdad, no hay diferencias. Pero ¿qué pasa? Hay una brecha en la implementación. Nosotros ya tenemos equiparados legalmente todos los derechos civiles, lo que no tenemos todavía tal vez es esa capacidad de hacerlos efectivos en muchos ámbitos. Y pongo el ámbito que más nos ocupa ahora, que es el ámbito laboral, y creo que es uno de los que se está discutiendo. ¿Y por qué creo que hay que hacer hincapié en esto? Porque hay cifras muy dolorosas en ese ámbito para las mujeres. Hoy se habla de la feminización de la pobreza, yo lo comenté, los hogares monoparentales de madres solas, en esta sociedad que ha adoptado distintas formas y modalidades de familia, y hay muchas jefas de hogar, bueno, son los más pobres. Y la pobreza en mujeres crece. Y el impacto es sobre sus hijos también. Entonces me parece que de esto nos tenemos que ocupar. Las mujeres solo acceden al 50% de la población económicamente activa de mujeres, solo acceden a puestos laborales el 50%, mientras lo hacen el 80% de los hombres. Y la brecha salarial es muy fuerte, del 27%, no hay igual remuneración por igual trabajo. Muchos factores, la maternidad entre ellos,
que nos aleja por un periodo, a veces la pérdida de oportunidad, bueno, muchos factores culturales también, o sea, no quiero objetivar en esto, pero esos son los números, esa es la realidad. ¿Y saben qué nos ha dicho ahora los últimos informes del Foro Económico Mundial y de la OCDE? O sea, la Organización de Estados para la Cooperación para el Desarrollo. Nos ha dicho que si nosotros bajamos la brecha salarial un 2,6%, el Producto Bruto crece 1%. Entonces, fíjense cómo en este momento, dentro de los debates, de los foros económicos internacionales, las mujeres pasaron este año a ser protagonistas. Porque saben que nos tienen que reclutar como fuerza laboral, que tenemos que reclutarnos como fuerza laboral para promover mayor desarrollo. Y este desarrollo no es solo el crecimiento económico, el desarrollo es un desarrollo integral. Porque los países más desarrollados integralmente, que son Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia, piensen que son los vikingos donde había, ¿no? O sea, y hay mucha idea de paridad y una sociedad que pensó distinta. Bueno, esos países son los que han logrado mejores indicadores de desarrollo humano. O sea, ¿y qué es esto? Oportunidad de vida digna y de realización personal. Para cualquier persona, hombre o mujer, en estos términos. Aquí está la igualdad a la que tenemos que aspirar. Entonces, yo creo que este es el gran desafío del aquí y del ahora. ¿Y por qué creo que todavía nos faltan algunos pasitos más, si bien estamos equiparadas? Tenemos que convencernos, tenemos que tener confianza en nosotras mismas de asumir esos desafíos. La verdad que el otro día yo di una pelea con un periodista por Twitter, porque yo me divierto mucho por Twitter, lo uso, soy muy… O sea, es una herramienta de autogestión de información para mí y también de interacción. Y yo le hice un planteo por las listas electorales, qué sé yo, bueno, me dijo que era una rezongona, pero digo, en el fondo, él me decía, ustedes no se muestran, ustedes… Y yo digo, claro, es muy difícil entender el porqué. ¿Viste? Hay que entender todo esto, y si no entendemos todo esto, que hemos estado sujetas a estas reglas de juego, y que esta ha sido nuestra realidad, bueno, difícilmente lo podemos ni tan siquiera explicar, ¿cierto? Pero tampoco lo tenemos que vivir con resentimiento, ¿cierto? Ni con esa cuestión de reactiva, porque no sirve. O sea, nosotros nos tenemos que llamar a construir en un mundo mucho más colaborativo, con esta visión más creativa, más imaginativa. Fíjense que los cambios van rápido. ¿Y para qué perder tiempo en sumarnos en cosas que restan? Más bien, aportemos en cosas que suman. Y entonces ahí yo dije, bueno, hay otra realidad, aparte de la necesidad de la incorporación de la mujer. No solo es la aspiración en el puesto de trabajo, yo les quiero dejar esta idea para que la piensen. Hay que generar ecosistemas colaborativos de autogestión de empleo para mujeres. Y no solo dependen del Estado. Y yo les digo que a veces, siendo la vicegobernadora de la provincia, encuentro tantas limitaciones para poder dar todos los recursos que uno piensa que deberían haber en determinadas políticas, que digo, no, hay que buscarlo por otro lado. Y yo digo, si hay responsabilidad social empresaria, si hay además inversores, ángeles, en este nuevo ecosistema emprendedor que recluta tecnologías, que recluta, bueno, Google es un inversor, ¿cierto? ¿Por qué no pensar en estas cosas? Y que se nos ocurra una idea como Einstein, ¿cierto? Y decir, es posible, vamos a llevarla a cabo. Solas no podemos, para eso armemos redes. Y yo les voy a poner un ejemplo, ahora me voy a algo mucho más llano, que es el trabajo. Yo, la verdad, me enamoré de los de Chacaimanta, que son unos chicos que hacen folclore en La Favorita porque son maravillosos, son chicos que hacen
realmente, o sea, su vida no es fácil, pero han encontrado allí un refugio afectivo y de donde... Entonces un día yo les digo, miren, yo sé bailar el gato, pero siempre dicen, no hay cueca sin gato, me enseñan la cueca y me fui a bailar con ellos. Y ahí también descubrí unas emprendedoras textiles. Las mujeres habían levantado, ellas, hay un videíto donde levantaron su galpón para poder tener las máquinas. Después hubo un programa social que les dio las máquinas. Ahora han hecho un taller y de este taller, bueno, yo estoy intentando que pasen a ese ecosistema cooperativo, colaborativo dentro de la Favorita para que puedan hacerle los trajes a Chacaimanta, pero para que puedan... Pero si nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de eslabonamientos que hacemos atrás de una sola actividad, bueno, piensen creativamente, cada una de ustedes está en una cosa y pónganse en ese desafío de una realidad que ven, cómo podríamos solucionarla con estas herramientas. Me parece que ahí es donde viene. No todo el empleo es público y a veces la actividad económica como está ahora no puede generar la dinámica de empleo. Bueno, rompamos esos paradigmas y vamos por los procesos de autogestión que me parecen importantes. Y para esto, y termino ya, no sé qué tiempo tengo porque ya estamos. ¿Vamos bien? Bueno, qué bueno hablar sin tan... pero les quiero dejar esta idea. Se habla mucho de los, y además por la responsabilidad que me toca, se habla mucho de la paridad en los ámbitos de representación. Otra cosa que hay que estudiar. Yo voy a ser la primera mujer colgada en un cuadro al óleo ahí en la legislatura provincial. ¿Cuántos años de historia lleva Mendoza constitucional? Y bueno, muchísimo, ¿cierto? Nuestra sanción de la primera constitución fue en el 54, la constitución vigente es de 1916 y yo soy la primera que va a estar ahí. No lo digo como una cuestión, lo digo como una cuestión reflexiva, que, o sea, no pudimos llegar, pero porque el formato era este, porque el formato de los derechos civiles y también de los políticos, las mujeres pudimos votar por primera vez en el 51 con una ley que nos habilitó a votar, que habilitó el voto femenino recién en el 47. Entonces empezamos mucho más tarde la vida política, muchísimo más tarde en la vida política. Y ustedes saben que desde el 47, o sea, desde el 51 se votó por primera vez, hasta la ley de cupo, que fue en el 91, pero que entró en vigencia en el 93, éramos solo el 5% de las bancas. Porque era dificilísimo. El sistema político estaba pensado para los hombres. O sea, sinceramente era muy difícil armar una lista, pero además sentarte a una mesa y que te consideraran de igual a igual porque vos eras incapaz de hablar de esos temas. O sea, ya estaba esa cultura, es la realidad, ¿cierto? Y yo digo, bueno, después de la ley de cupos crecimos hasta el 30% y acá estamos. En las legislaturas. Pero, ¿qué pasa en el Poder Ejecutivo? ¿Por qué yo reclamo una mujer en la Corte? O sea, la autoridad máxima del sistema judicial, donde llegan los casos ya como cúlmine del proceso judicial, donde hay que impartir justicia, no hay una mirada femenina, pero con visión de equidad. No es lo mismo lo que vivimos las mujeres que lo que viven los hombres. No es lo mismo. O sea, tenemos realidades distintas. O sea, es igualdad de iguales entre iguales circunstancias, como dice la Constitución, pero en realidad tenemos experiencias distintas. Somos sexos distintos, ¿cierto? Entonces, esto yo creo que hay que mejorarlo. Me alegra hoy haber compartido con Marguerite y también con una excelente arquitecta como Bórmida de Jansson, porque yo digo, qué maravilla
que hayan sido también mujeres, que tal vez hayan tenido que enfrentar contextos difíciles, pero que estén liderando equipos. Otro dato que nos da la OCDE este año. Si las mujeres crecieran en un 1% en los lugares jerárquicos de las empresas, la brecha salarial se acortaría el 0,58% y provocaríamos crecimiento económico. No es menor, porque es la mirada de la mujer frente a la resolución de los conflictos que a veces se suscitan en los ámbitos laborales o los problemas que tienen las mujeres para la inserción. O sea, cómo pensemos el cuidado de nuestros hijos. Me decían, bueno, ¿cómo hiciste? Y yo hice 8. Fue la etapa más dura de mi vida. Les puedo asegurar que ser ministra fue más fácil, que ser senadora fue más fácil y hasta ser vicegobernadora fue más fácil que atravesar esta etapa de mi vida donde yo tenía hijos chicos, padres grandes, el cuidado de mi hogar y además quería hacer deporte. Era dificilísimo completar el tablero, les digo sinceramente, era dificilísimo y terminaba extenuada, muy cansadora esa etapa de mi vida. Y además me tenía que ir formando, porque en esa etapa estás paripasu, es que vas aprendiendo todas las, o sea, no tenés la rapidez de la experiencia, entonces peor todavía. Ahora ya, bueno, uno ya cuenta con muchos años en el haber, va resolviendo más rápido. Pero digo, esa etapa fue una etapa, digo, complicada y creo que debe ser complicada para todos ustedes. Por eso yo creo que tiene que haber mujeres en los ámbitos de representación. Y yo necesito que nos acompañen también los varones y yo me alegro de la experiencia que estén haciendo en Diario Los Andes y también que haya habido 2 mujeres tan notables, ¿cierto? Como Elvira Calle y Ernestina en esa empresa, y que hayan dado su perspectiva y su visión y su equilibrio en un directorio de una empresa, tomando decisiones. Porque esta es la cuestión. Tomar decisiones. O sea, esto es lo que a nosotros nos va a permitir vencer esa brecha entre lo que está arreglado, que ya nos iguala, y nuestros derechos o los derechos efectivos. Yo creo que esta es la única manera, sinceramente, de enfrentar los desafíos de este milenio. Me alegro muchísimo, pero infinitamente, que lo hayan hecho, Ángel, y que me hayas invitado, que hayan invitado también a un expositor varón para que yo, cuando hablé así informalmente con Luis, le dije, bueno, me va a encantar, o sea, me va a encantar poder compartir un lugar donde podamos hablar hombres, mujeres, en pie de igualdad, para sociabilizar experiencias y porque poner en valor la visión a veces nos ayuda a entender mejor y aportar de manera positiva. Así que, como dice la canción, codo a codo, porque lo que se viene es muy lindo, pero también tiene muchas amenazas y me parece que vamos a poder hacer mucho. Pero yo les quiero poner esa frase de Alberdi, que no sé si yo la voy a alcanzar a leer, pero si no, la que esté más cerca la lea. A ver, me acerco un poco, porque tengo mucho resplandor. Pero dice, fíjense, cuando Vélez Sarsfield escribe el código en el 68, bueno, lo escribe, él lo termina el primer borrador en el 68. Se lo manda a Alberdi, el que escribió las bases de nuestra Constitución. Y Alberdi le recomienda, le dice, mira, para mí este concepto hay que cambiarlo. Y miren lo que le dice. La familia debería o debía estar gobernada por la democracia. Y la democracia en la familia no es anarquía, no es la negación de autoridad, es la libertad organizada. La democracia en la familia es el derecho distribuido entre todos sus miembros por igual. Todos iguales quiere decir libres. El padre, la mujer, el marido. La mujer, los hijos. La mujer no será esclava, la doméstica, la pupila de su marido. La hija no será mercancía de sus padres. El gobierno del hogar tendrá 2 cabezas como el consulado de una república.
la autoridad de los padres no será la negación de la libertad del hijo, sino su regla de dirección y desarrollo. La libertad del hijo no será la negación del derecho de su padre debe a la naturaleza para ser el intérprete y juez de lo que le conviene al hijo. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Alberdi hubiera convencido en 1868 a Vélez Sarsfield y hubiera respetado este principio democrático de libertad, de respeto, de integridad y de igualdad? Fíjense hasta qué punto es importante lo que hacemos, lo que legislamos, lo que marcamos, porque esto podría haber cambiado el destino, la velocidad de integración del hombre y la mujer en un clima muchísimo más armónico, muchísimo menos violento, como tal vez pasó en Suecia, pasó en Noruega, pasó en Islandia, porque tuvieron legislaciones que supieron acompañar. Entonces no es menor, todos nos tenemos que involucrar. Yo estoy en la Casa de las Leyes y allí son bienvenidas para dar todas sus opiniones. Muchas gracias.